Revitalización del Estadio Alejandro Serrano Aguilar de la ciudad de Cuenca. Conversatorio con Ana María Arpi y Juan Diego Ureña, autores de esta tesis premiada en la Bienal de Arquitectura de Quito. Propuesta que interviene en el estadio municipal situado en el centro de la ciudad. Por su ubicación se ha convertido prácticamente en un redondel, rodeado netamente de vías vehiculares, lo que ha provocado su aislamiento. Por esta razón proponen vías compartidas y espacio público para conectar peatonalmente al estadio con su contexto inmediato. Y siguiendo tendencias actuales, proponen que el estadio sea un equipamiento de uso mixto, que pueda ser utilizado no solo para eventos deportivos. Buenas noches, bienvenidos a nuestra miniserie Next Generation. 10 tesis, proyectos de grado premiados en la Bienal de Arquitectura de Quito. Esta noche vamos a presentar el proyecto Integración del hito a la trama urbana. Rehabilitación del Estadio Alejandro Serrano Aguilar de la ciudad de Cuenca. Sus autores son Ana María Arpi y Juan Diego Urreña. Ana María, Juan Diego, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches a todos. Mi nombre es Ana María Arpi y Diego, junto con mi colega Diego Ureña, vamos a presentarles nuestro proyecto Integración del hito a la trama. Les queremos agradecer por estar presentes el día de hoy. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Un gusto tal, por Diego? estar aquí. ¿Cómo estás? Un gusto grande. Gracias a usted por aceptar la invitación. Y a la gente que está conectada, le recordamos que nos pueden dejar sus preguntas en la caja de comentarios del video en vivo. Y después se les pasan a María y Diego para que puedan contestar o ahondar en ciertos temas que les llamen la atención del proyecto. Ana María, Diego, felicitaciones por haber ganado este reconocimiento en la Bienal. Y quería preguntarles, bueno, ¿quién fue su tutor y en base a qué desarrollaron el proyecto? ¿Fue algo del taller, una inquietud suya? Bueno, nuestro tutor fue Alejandro, eh, perdón, nuestro tutor fue Alejandro Vanegas, es profesor de la Universidad de la SUAY. Y bueno, nosotros decidimos desarrollar este proyecto porque nos llamaba demasiado la atención la desfuncionalidad del equipamiento como tal y un poco su desintegración con el contexto inmediato y con la ciudad. Ok, entonces se graduaron en la Universidad de la SOY, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Y cuál fue el premio que ganaron? Ganamos la medalla de oro, que es el primer lugar en la categoría arquitectónico intervención de la Bienal de Quito del año de la serie del 2020. La serie del 2020. Entonces, este taller de la universidad estaba enfocado tal vez en algo urbano y de ahí nació este problema, el cual escogieron ustedes como tesis, o ustedes fueron los que En, plantearon este tema. en realidad, claro, fue planteado por nosotros. Da la casualidad que nuestra nuestra escuela como tal de arquitectura tiene una línea trazada de la formación, ¿no? Entonces, parte, parte fundamental del planteamiento del proyecto es previo al desarrollo del proyecto de grado en sí. Tiene una base de investigación previa, una base de elaboración y preparación anterior al proyecto de tesis, ¿no? Pero fue planteado por nosotros, no es, digamos, algo que la universidad dicta como ruta de trabajo, ¿no? Sino que más bien es algo que se va planteando, se va madurando con el tiempo en base a analizar exigencias y fallas en la ciudad, necesidades sociales que estén muy arraigadas a la gente y que más que nada sean una prioridad de desarrollo. Entonces, claro, en ese punto en el cual nosotros nos encontrábamos, había el dilema, ¿qué tan necesario es mejorar un equipamiento deportivo? ¿Qué tan necesario es eso para una sociedad resolver? Y de ahí hubo ciertos dilemas que, bueno, al final entenderán de la presentación,
el por qué existen diversas conclusiones. O sea, es como ver una película y al final decir, eh, eso no es así. O sea, es realmente, da para comprender diversas conclusiones. Ujú. Ujú. Y bueno, una pregunta antes de ya irnos enfocando en el proyecto. ¿Cómo tomaron la noticia del premio? Bastante alegría, la verdad. Bueno, no sé, creo que para para todos los arquitectos nuevos, jóvenes, que nos estamos incorporando en esa etapa, ¿no? En esa etapa, recibir una noticia de esa naturaleza, pues es algo de bastante satisfacción. Luego de haber tenido que pasar por mucho, dejar cosas de lado, pasar por muchos problemas. em, ¿Qué te puedo decir? O sea, fue una satisfacción y más que nada eso reivindica más aún lo que tal vez una educación de excelencia, de calidad, con una línea bien trazada puede lograr y creo que, bueno, al menos para mí fue algo genial, ¿no? Porque eh, digamos, con una persona con la que conocí, compartí casi los últimos años de la carrera, la pude conocer y se logró algo genial, majestuoso, pues es alegre, ¿no? Ujú. Ujú. ¿Tú, Ana María? De igual manera, la verdad no me esperaba para nada, pero es de cierta manera satisfactorio ver cómo se puede, cómo un proyecto en el que le pusimos tanta concentración, tanto tiempo, tanto esfuerzo, haya sido reconocido. Y nos gusta muchísimo la idea de que este proyecto sea público y que muchas personas puedan acceder a este proyecto y puedan Ujú. de alguna manera utilizarlo como alguna guía, así como nosotros también tuvimos de referencia otros proyectos. Entonces, Ana María, Diego, ¿les parece si vamos entrando un poco en cómo desarrollaron el proyecto y todas las implicaciones que, bueno, desarrollaron en su tesis? Ya te habilito para compartir y te confirmo Perfecto. cuando veamos la presentación. Como decíamos, Ok. nuestro proyecto Ujú. está emplazado, se desarrolló en la ciudad de Cuenca, de Ecuador. Em, Esto está en la cordillera de los Andes, en la zona sur de América. Y Cuenca es una ciudad sureña del austro del Ecuador. Y pues este actual equipamiento está siendo de uso para el equipo del Deportivo Cuenca. Bueno, como Diego ya mencionó, este proyecto está ubicado en la ciudad de Cuenca. Cuenca se encuentra al sur de la República del Ecuador. Está aproximadamente a una altitud de 2.250 metros y tiene una población de 600.000 habitantes. La expansión de la ciudad fue desarrollada bajo un régimen de arquitectura moderna en la cual prioriza la circulación vehicular. A partir del año 1949, se realizó una planificación de expansión de la ciudad. Esta planificación fue realizada por el arquitecto Gilberto Gato Sobral, basándose en la idea de una ciudad jardín pensada para el vehículo. A las afueras del límite del centro histórico, en una nueva zona de la expansión de la ciudad, fue emplazado el Estadio Alejandro Serrano Aguilar de la ciudad de Cuenca. La Solano es un eje expansor que unifica el centro histórico de la ciudad eh, con, la, con la nueva ciudad, con la nueva expansión. Esta zona de expansión se llama zona del ejido, en donde se generan diversas actividades económicas y diversos equipamientos, lo cual vuelve a esta zona en el corazón de la ciudad. Es, Fue construido en el año 1945 y posteriormente remodelado en el año 1941. Se encuentra rodeado, como podemos ver aquí en la foto, de un área mineral que inhabilita su interacción con su entorno inmediato. Actualmente cumple la función de ser un redondel vehicular que no solo separa físicamente el proyecto,
sino también lo complica el acceso hacia el mismo por parte de los usuarios o peatones. El equipamiento posee una fachada sólida, como podemos aquí observar en la foto, que repele a los peatones del proyecto y visualmente no permite la integración del entorno con el equipamiento. La falta de veredas adecuadas para los peatones y espacios públicos a su alrededor promueve aún más su falta de uso cotidiano. Esta falta de conexión física y visual con su entorno inmediato y con el resto de la ciudad ha desatado una degradación del equipamiento deportivo. Aquí, en la siguiente foto, podemos observar el deterioro del equipamiento por falta de recursos económicos para su mantenimiento. Al ser usado eventualmente para partidos o eventos musicales en ocasiones y no tener un uso cotidiano. Entre las falencias indicadas están que no posee conexión con la ciudad, como ya habíamos mencionado. En días de eventos existe cierre de vías vehiculares, produciendo caos en la movilidad de la ciudad. En días cotidianos, el paso peatonal se vuelve imposible y peligroso para el usuario. No cumple con estándares del confort establecidos por la FIFA y posee una capacidad de 15.600 espectadores, cuando la capacidad mínima para un equipamiento de esta magnitud es de 200.000 espectadores. Su envolvente sólido desvincula el interior del exterior, intimando al peatón y finalmente repeliendo. Hemos visto la posibilidad de dotar el equipamiento de porosidad y permitiendo la interacción del equipamiento con el resto de la ciudad y convertirlo en un espacio acogedor. Hemos identificado dos tipos de hitos que también se encuentran en la ciudad como elementos importantes. Entre este tenemos a Turi y a la Catedral de Cuenca. También hemos identificado que un estadio podría explorar una arquitectura icónica. Su envoltura podría tener una envoltura de vidrio con estructura que genere contraste con las viviendas, que también al mismo tiempo respete la altura de las edificaciones que se encuentran en el contexto y que permita su fácil identificación y que se genere y que se integre físicamente con su entorno. Hemos también pensado dotar al espacio, dotar de misticidad de usos, sí, de misticidad de usos, garantizar su funcionamiento frecuente, evitar el deterioro del equipamiento por falta y uso o financiamiento para su mantenimiento. Tenemos como objetivo crear diversos usos cuyo funcionamiento sea independiente de eventos deportivos o de eventos que solo sean, que pasen rara vez. A continuación, tenemos algunas referencias de proyectos que se han logrado asegurar del uso independiente del equipamiento para garantizar su sustentabilidad. Aquí tenemos el Carmen Yard, que genera un bulevar más conocido como corredor peatonal y posee una relación directa con los comercios y con el estadio. De esta manera, asegura la actividad de la zona y también asegura que los peatones se les brinde servicios a todos los peatones y usuarios del equipamiento. En la siguiente tenemos al Estadio Nacional de Brasilia, que posee una fachada porosa que permite la conexión física y visual con su entorno. En el siguiente tenemos el Estadio del Gobernador Plácido Aderaldo, que posee una fachada de vidrio especial fabricado para escenarios deportivos. Hemos visto como uno de los objetivos del proyecto brindarle flexibilidad, multifuncionalidad y sustentabilidad. Nuestro mayor objetivo es plantear un proyecto urbano arquitectónico que revitalice el actual estadio Alejandro Serrano Aguilar de la ciudad de Cuenca, a través de una planificación e integración urbana considerando un radio de 400 metros. El estadio se encuentra ubicado en la zona del Ejido, como ya lo habíamos mencionado antes, en donde hemos identificado algunos equipamientos y zonas recreativas que podrían vincularse mediante corredores y módulos de integración al estadio. Entre los más destacados tenemos el Coliseo, la pista de bicicross, el Parque de las Candelas, el Parque de la Madre, el Parque El Paraíso, y a lo largo de este recorrido tenemos las riberas y aceras del río Tomebamba.
Em, aquí podemos ver cómo están distribuidos todos estos equipamientos y espacios recreativos. En la siguiente podemos ver nuestras sugerencias de diseños de módulos de integración. Estos deberían poseer actividades didácticas, estancias con piletas, zonas de estancia con mobiliario, bajo sombra, zonas verdes arboleadas, que aseguren el uso y actividad peatonal de las zonas. En la siguiente podemos ver cómo creamos corredores que doten zonas de sombra al peatón, espacios que se puedan realizar diversas actividades y de tránsito, y espacios que circulen vehículos no motorizados y también peatones. Sugerimos la integración del espacio público con el espacio privado, mediante la eliminación de barreras arquitectónicas para garantizar una mejor conexión de los comercios existentes en el espacio público. A continuación tenemos el emplazamiento del actual estadio. Aquí podemos observar el estado actual del equipamiento y la desvinculación que éste tiene con el resto de la ciudad. En la siguiente podemos ver cómo el proyecto busca generar el cambio de ser un equipamiento hermético hacia su contexto y dar esa pauta de crecimiento en sus conexiones con la avenida Fray Vicente Solano. Deseamos dotar de espacio de continuidad peatonal y de libre uso de la ciudad. Se pretende conectar a través de una plataforma única el Parque de la Madre con el equipamiento deportivo y aprovechando que el Parque de la Madre cuenta con un planetario y un parqueadero público del cual el estadio podría beneficiarse. Debido a la gran área mineral que rodea el equipamiento, se plantea una reducción de sección vial. Aquí podemos ver una sección de cómo está conectado prácticamente deseamos al conectarle realizar la integración del Parque de la Madre con el estadio, conectamos directamente el equipamiento con una sola vía peatonal al centro histórico de la ciudad. Vamos a tener que tener paciencia porque esta era una sección larga, pero no puede Reader, creo, con el dibujo. Pero bueno, es así, lo que estaba hablando antes. Aquí podemos ver toda la relación de integración inmediata que tiene con su entorno. Entonces podemos observar cómo está el Parque de la Madre, se encuentra también el parqueadero subterráneo, se encuentran otras edificaciones como son la Cámara de Industrias y obviamente todo el área del centro histórico que está hacia el lado izquierdo. Esta es la actual integración del proyecto con los espacios de la ciudad. El Parque de la Madre, que es un parque histórico de la ciudad, está al lado izquierdo de esta axonometría en la que está limitada por esta muralla de edificaciones de una época posterior al estadio y posterior al parque, que limita ese acceso libre de circulación hacia el estadio. Cabe destacar que este Parque de la Madre actualmente ya tiene una intervención realizada, está está construida, ya ejecutada una pista y una zona deportiva que rinde recreación y un espacio recreativo para toda esta zona más colindante al estadio, que es esta zona del ejido. Entonces, estas barreras arquitectónicas deseábamos hacer un planteamiento de eliminarlas, como decía Ana, con una integración del espacio público y el espacio privado. También pretendemos plantear esta vía suprimida, a tal manera de integrar este Parque de la Madre hacia toda una especie de boulevard, de zona caminable que extienda las actividades y el uso de este parque y la conexión con el centro histórico de la ciudad hacia toda la zona de parque. Porque cuando existen eventos deportivos, como se podía ver en las imágenes del inicio de la presentación, estaba el estadio rodeado de vehículos, funciona como un redondel, pero la pretensión de esta vía deprimida es para suplir unas actividades que el estadio en sí los necesita y también
permitir que el vehículo pueda transitar y el peatón sea libre de ingresar al estadio. Esta sería una sección actual del proyecto. El proyecto está edificado con una infraestructura que a lo largo del tiempo se ha ido acomodando y se ha ido construyendo en función de las necesidades, pero dejando de lado la funcionalidad y dejando de lado la conexión que debe tener este estadio con su entorno inmediato, y por eso reproduce esta muralla bajo los graderíos hacia el espacio público del contorno del estadio. El proyecto pretendía hacer una modificación de este estadio para poder integrar ese espacio colindante y darle uso a las plantas bajas y entregarle una porosidad y una permeabilidad visual hacia Turi, las montañas del contexto de todo Cuenca. Como decía, está en una zona andina, y como es visible el centro histórico de Cuenca, tenemos una catedral que es ícono de nuestra ciudad. Es visible mediante esta porosidad que se pretende con el proyecto. Adicional a eso, para ganar una capacidad adecuada de aficionados, el proyecto intenta deprimirse en toda su cancha, eliminando toda la pista atlética que tiene en su contorno, para así permitir un mayor aforo y una mejor visualización de todos sus graderíos hacia su cancha. Pretendíamos en el proyecto plantear una liberación espacial, manteniendo una zona y eliminando toda la zona en blanco y negro que está marcada con celeste, eliminando una cubierta actual, unas torres de iluminación que realmente son desastrosas para la vista, un cambio de volumen, haciendo una modificación a un típico estadio olímpico, más bien convirtiéndolo en un estadio de fútbol. Una plataforma única que vincule la zona de la avenida Fray Vicente Solano con este Parque de la Madre, y así conectar diversos puntos de la ciudad importantes mediante el tránsito peatonal. Una permeabilidad en sus plantas bajas, un libre acceso desde el nivel de la cota de vereda para poder acceder a este equipamiento, y asimismo ocupar este equipamiento no solo en eventos deportivos, sino más bien extender su uso a distintos horarios y distintos usos, como bien Ana decía, en su flexibilidad. Y esta conexión visual pretendida hacia el centro histórico de la ciudad, al lado izquierdo de este gráfico, y al lado derecho de este gráfico hacia una zona montañosa y una de las iglesias más importantes. Cabe destacar que estos puntos son actualmente unos miradores, son zonas históricas y se pueden visitar, y el estadio se ve desde los dos puntos. El recorrido urbano es totalmente ampliado, se permite integrar peatonalmente todo el alrededor de este equipamiento para uso y disfrute de la ciudad. En cuanto a la prioridad vehicular, actualmente el vehículo ocupa el 68% del espacio público versus el 32% que ocupa el peatón en este espacio público, si es que lo ocupa. Como decimos, en realidad está cubierto totalmente de un área mineral en una de las zonas mantenidas de la ciudad, con bastante áreas verdes, y este estadio reproduce uno de los errores más recurrentes en Latinoamérica, que es convertir a nuestros estadios o a nuestros equipamientos en una suerte de redondeles, o a gracias de eso se producen unas avenidas. Pero nosotros pretendemos con este proyecto revertir todo este fenómeno causado a un 63% de uso del peatón versus un 37% del vehículo. Ojo, es importante decir que estamos muy a favor de todo el tránsito que la ciudad necesita, y por eso para nosotros era importante mantener el flujo vehicular, pero reducido,
de servicio, carriles de servicio. Sin embargo, el equipamiento permite este goce de esta plataforma alrededor de todo el estadio para poder transitar. El programa arquitectónico. En este gráfico sintetizado explica claramente el programa actual que dispone el estadio. En la zona alta del graderío, en una planta alta, se colocan todas unas cabinas de prensa que están todas arrinconadas y son claustros pequeños donde compiten varias radiodifusoras, televisoras, y son accesibles desde su planta baja en 3 puntos. Y además de eso, estas zonas son accesibles mediante los mismos accesos donde acceden aficionados, cuerpo, incluso a veces técnico, la prensa, personal de seguridad e incluso hasta servicio de salud o emergencia. Desde la planta baja es accesible por los diversos accesos, que son 5 actualmente, y se accede hacia toda esa construcción del equipamiento. Pero nosotros pretendíamos en el proyecto hacer una modificación. Como decíamos, deprimimos la cancha para ganar una suerte de zonas especiales y privadas para los deportistas. Equipo A, equipo B, zonas técnicas, áreas para árbitros, para el cuerpo de emergencia. Y todo este nivel inferior tiene un parqueadero que está siendo accesible mediante esa vía deprimida que hablábamos hace un momento. La planta baja es conectada también con esta zona del nivel de subsuelo, pero en accesos realmente discretizados, dispuestos solo para poder acceder. Como se fijan en el lado izquierdo del gráfico, existe unas flechas, unas líneas que indican las conexiones mediante un elevador hacia las zonas de cabinas, de pantallas y hacia toda la zona alta de prensa en una nueva área. Y para los aficionados, que es toda la parte, digamos, amarilla del gráfico, que visualizan la cancha, tenemos diversos accesos discretizados y con mayores amplitudes para poder acoger esa capacidad planteada por nosotros en el proyecto. Y desde planta baja hacia 2 plantas nuevas creadas en unas zonas con tribunas altas y una última zona de un corredor superior donde es visible toda la ciudad mediante esa porosidad que hablábamos. En la planta de subsuelo hemos desarrollado, como decía, ese parqueadero, un túnel con toda la serie del banquillo, las zonas técnicas, una escuela deportiva, las bodegas y unos cuartos de máquinas. Todo esto está en nivel subsuelo. En planta baja, a nivel de la cota cero de vereda, ya nos encontramos con las zonas de administración y medios de comunicación, una sala de prensa nueva, unos kioscos en todas las zonas exteriores e interiores del equipamiento, unos locales comerciales que están a lo largo de toda la periferia del equipamiento, y unas zonas de boleterías que están estratégicamente localizadas para no competir con los accesos. En planta alta, los corredores son accesibles mediante circulaciones verticales entre estas tribunas desde la parte baja hacia la zona alta. Existe una zona deportiva, es decir, en estas zonas se desarrollan actividades extra de deportes, como por decir ping-pong, gimnasia, esgrima, actividades que se puedan desarrollar en espacios encerrados en toda esta periferia. En la zona de la derecha tenemos una zona comercial que está siendo útil para todo el espectador que pudiera necesitar en las zonas altas. Y tenemos también una zona de oficinas
Este equipamiento está bastante cerca de una zona jurídica de la ciudad y muy cerca de una zona de negocios, un edificio de negocios. Entonces, nosotros necesitábamos y queríamos generar una especie de sostenibilidad para el proyecto y sustentabilidad, pero al nosotros incorporar esta zona deportiva, esta zona comercial y esta zona de oficinas, estamos generando ingresos para que el proyecto en sí se pueda sostener. En la siguiente planta, que es la primera planta alta, ¿sí? Tenemos la zona del marcador, unas cabinas de prensa y esta zona VIP. Y como decía, los miradores. En esta parte se puede visualizar la cubierta planteada. Esta solución permitió dejar una suerte de perforaciones de ingresos de vista y viceversa. En cuanto a la tectónica, nosotros decidimos mantener el 30% de las columnas existentes, como ya había mencionado Diego, ya que el proyecto se fue adaptando con el tiempo, el 70% prácticamente era sólido, entonces no nos permitía generar comercios en la planta inferior y ni tampoco conexiones del equipamiento con su entorno. También en la siguiente intentamos integrar la estructura existente con columnas ramificadas, planteadas, que permitan el paso y que también nos ayude a sostener todo el proyecto. Decidimos también mantener el 30% de la losa existente e integrar a esta losa el 70% de una nueva losa planteada en planta baja. Este es el nivel 0 que se conecta directamente con la plataforma única. También pretendemos proponer nuevas losas en la planta alta 1 y en la planta alta 2, que estos de aquí nos permitirán generar los espacios de comercio, como ya había mencionado Diego, y generar las zonas de miradores y zonas VIP. En la siguiente pretendemos proponer, este de aquí es la segunda losa, y también en la siguiente pretendemos conservar el 30% de las tribunas de hormigón. Estas tribunas es justamente de la parte que ha sido después de la remodelación que se dio del estadio, y luego integrarlas con nuevas tribunas superiores y con nuevas tribunas deprimidas que nos ayudarían a crear las 8.000 nuevas plazas para los espectadores. Estas nuevas tribunas superiores serían conectadas entre sí por medio de anillos de servicio que nos ayudarían a que haya una mejor circulación en todo el proyecto y que todas las zonas se puedan vincular mejor. Nuestra cubierta está conformada por cerchas metálicas, y estas de aquí se conectan por cerchas espaciales recubiertas con una tensa membrana que permite el acceso que está elevada, como ya había mencionado Diego. Esto permite el acceso de aire y permite que esté todo el tiempo ventilado el equipamiento. Sin embargo, sí dota de protección a todos los usuarios que estén dentro del equipamiento. Aquí podemos observar cómo nuestra cubierta se encuentra elevada y no solo nos ayuda con ese extra que sería darle toda esta circulación de aire, sino también nos ayuda con la protección y también nos ayuda a respetar, como se puede ver. Nosotros pretendimos que nuestro equipamiento respete las alturas de las edificaciones del contexto. Aquí, como pueden ver, estos son los corredores desde la planta baja con uno de los accesos. En este caso se visualiza el sendero de salida. La cancha está siendo deprimida, o sea, es decir, le bajamos la altura. Ustedes en México tienen la suerte de tener ese estadio, el Estadio Azteca, que es digamos, uno de los estadios más perfectos, uno de los estadios, digamos, tiene ciertas falencias, pero una de las cosas acertadas es esa cancha deprimida que permite desde la planta baja hacer uso de todas las zonas colindantes de servicios, es decir, baños, kioscos, circulaciones verticales,
Esa membrana, como mencionaba Ana, eh, si bien es de un aspecto un tanto imponente para Cuenca y la tradición, si se puede decir, permite esa porosidad visual hacia la ciudad y sus alrededores. Y aquí se nota todo ese corredor con esas tribunas en la planta baja, en la zona del subsuelo y en la planta alta. En esta parte, como podemos ver, ese corredor sirve para conectar diversos tipos de servicios, ¿sí?, necesarios para el estadio. Y otra de las partes, digamos, importantes y un poco discriminatorias de los escenarios deportivos es que separan, eh, es decir, si alguien en una silla de ruedas no puede disfrutar de un evento deportivo, porque actualmente en el estadio que Cuenca posee, es imposible, o sea, no se podría realmente disfrutar de un evento deportivo. Y si no es deportivo, de otra índole, porque el estadio también se usa para competencias entre colegios y otro tipo de torneos. Acá también hemos planteado, eh, como decía Ana, hemos preservado una de las tribunas y es esta, la que se ve en la cabeza de toda esta imagen, pero también se ha hecho esta zona más especial, más VIP, si se puede decir así, porque en ciertos tipos de encuentros vienen equipos de fuera, equipos grandes, como decía en alguna ocasión, el Boca Juniors llegó a jugar en Cuenca, bueno, en unas ocasiones se ha presentado otros equipos muy importantes, incluidos equipos de México también, que han jugado en nuestro estadio, en nuestra ciudad, que han estado por acá, y realmente, como vieron, o sea, el cambio del proyecto actual versus lo que plantea, pues es totalmente un giro total. Como decíamos, pretendíamos también hacer la incorporación de la multifuncionalidad y dotar de sostenibilidad al proyecto, incorporando estos usos para ya sea temas deportivos, temas comerciales, temas administrativos o de negocios, que sirva este equipamiento no solo cuando se esté presentando un equipo deportivo, sino que sirva realmente para la ciudad y para las actividades y la cotidianidad de la ciudad. Esta sería otra imagen desde la zona alta de sus miradores, viendo hacia la zona de Turi. Esta es la zona sur de la ciudad. Tiene un mirador en los extremos de la zona montañosa. Cuenca es casi como un valle donde está actualmente ubicado este estadio. Y nosotros queríamos que realmente sea visible la ciudad y que la ciudad pueda ver hacia el estadio, porque el estadio para los cuencanos y para los hinchas del Deportivo Cuenca en realidad es pasión. Entonces, para nosotros era importante despertar esa pasión, el cariño que tiene la gente a Cuenca, el cariño que tienen los aficionados a su equipo, y realmente los cuencanos disfrutan de ir al estadio, ya sea que esté como está ahora, pero disfrutaría más estando en un estadio con esta calidad arquitectónica o de proyecto. Asimismo, en las zonas exteriores existen este diverso mundo de actividades que se puedan presentar, zonas comerciales, zonas para los exteriores. Hay la típica carpa en Latinoamérica que donde no hay espacio, la gente llega y ocupa el espacio público para poner sus negocios populares, que son muy útiles y muy necesarios, alimentan a la gente, alimentan este tipo de eventos y genera interacción. Pero nosotros pretendíamos con el estadio tener espacios fijos que pudieran ser de uso y rotación de diversos tipos de servicios, tanto alimenticios como camisetas, banderitas, cosas de así que se van ocupando en un evento deportivo. Esta es una de las vistas de la zona este, de una de las entradas este del estadio.
Y eso era lo que nosotros teníamos como pretensión, que realmente genere un espacio público amplio, accesos más grandes, más libres hacia la zona de la ciudad, incorporando ese Parque de la Madre hacia el estadio. Y esta es una de las imágenes que pretende hacer esa Un, conexión. un poco también lo que se pretende es, eh, regresando a la imagen anterior, aquí podemos ver cómo el proyecto como tal rompe con el concepto de un objeto sólido y permite una mejor interacción del interior con el exterior, tanto ya sea por los comercios o por su fachada permeable en sí. Este es el estadio actual. Actualmente se encuentra en las mismas condiciones. Como decíamos, Cuenca realmente es como un valle, se puede mirar en la imagen. Está acotado por una zona que lo conocemos en Cuenca como el Barranco. Tiene uno de los ríos más importantes de la ciudad, se llama Tomebamba, y el estadio está en esta zona. Esta zona nueva ya es la ciudad planificada eh, por allá de los 50 en adelante como una ciudad ajardinada, y al fondo de la imagen se visualiza parte del centro histórico. Esta es una imagen que ve hacia el sureste de la ciudad. Entonces, el norte en esta imagen está en dirección de los arcos de la cancha. Y como decíamos, en realidad el, el estadio está siendo de uso para ciertos eventos, pero no se ocupa en su totalidad ni la pista atlética, ni se ocupa tampoco las zonas colindantes al estadio. Se ocupa como un redondel y no se llega a saturar. Y es un redondel demasiado grande, demasiado amplio, que cuando hay un evento deportivo, todo esto se cierra. Pero el vehículo ya no puede transitar. Y cuando no hay un evento deportivo, el peatón ya no puede transitar y el vehículo es el que puede transitar. Entonces se convierte en un problema para la ciudad, y es ahí donde nosotros en un inicio nos planteamos el proyecto, mantenerlo y solucionarlo, manteniendo parte de su estructura para que se convierta en la siguiente imagen. Acá tenemos una imagen final. Esto es lo que reprodujo el desarrollo del proyecto. Y bueno, Ana, si pudieras tal vez eh, dar el comentario que parte del jurado de la Bienal había, había dado como un comentario y veredicto del proyecto, pues sería importante, creo yo. Claro, entre el comentario del veredicto, lo que fue dicho era que el proyecto mejora significativamente el entorno. Por un lado, recompone los bordes herméticos que existían entre la ciudad y el espacio deportivo preexistente, organizando un nuevo envolvente que funciona como una interfaz y un equipamiento del espacio público circundante. Y por otro, integra a la transformación de este espacio deportivo la propuesta urbana que lo vincula con el centro histórico de la ciudad. También incorpora un sistema de caminos peatonales y reordena el sistema de circulación vehicular. Expande el uso y gozo de la ciudad. La conexión con el Parque de la Madre mejora las cualidades ambientales de la ciudad. El proyecto demuestra así su capacidad de transformadora en escalas crecientes, tomando como punto de partida un tema presente en la cotidianidad de nuestras ciudades. La paulatina degradación de los equipamientos deportivos y su recreación como espacios inclusivos es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, eso sería el proyecto. Esa es la imagen que creo que siempre fue nuestro objetivo, ver que realmente el proyecto sea esto, sea gente, no sean vehículos, y si el vehículo está, pues que el vehículo también esté, pero no compitan,
pero que sea ciudades para la gente en realidad. Ana María, Diego. Ah, perdón, te interrumpí, Ana María. No, no, no. Ah, ok. Ana María, Diego, felicitaciones. Gracias por la presentación. Eh, Full interesante, me llamó bastante la atención el proyecto y siempre es muy, muy rico escuchar del propio autor todas estas ideas y conceptos que utilizaron al momento de desarrollar el proyecto porque explican o entendemos mejor las imágenes que vemos al final, ¿no? Sí que quisiera más que preguntar, ahondar en un par de temas que justo tocabas, Diego, al final, ¿no? Y sí te quería preguntar, o sea, ¿qué pasa cuando hay un partido? O sea, todo se cierra y no y todo se hace peatonal y no algo así. Sí, sí, así es. Em, si se puede ver, en realidad, creo que eso es visible desde esta diapositiva de acá. Porque confluyen ahí algunas vías, ¿no? De hecho, debe colapsar eso cuando Sí, sí, así es. Esta vía de la parte inferior de la imagen de este emplazamiento es una vía muy importante de la ciudad. Se trazó para conectar el centro histórico a través de de un bulevar en Cuenca Ujú, y esa avenida se llama Fray Vicente Solano y tiene una serie de redondeles a lo largo de toda esta avenida y este redondel está cerca del estadio, uno de los céntricos. Entonces, y el estadio también está bastante cerca del centro histórico. Entonces, ¿qué sucede? Que como existe bastante actividad urbana, económica durante el día, ya a horas de un evento suele empezar a partir de las 8 de la noche, 7, 8, 9, a veces conciertos. Y sucede que la ciudad trabaja hasta eso de las 6, 7 y a veces hasta las 8 de la noche. ujú, Entonces, justo son unos horarios pico de choque. Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa de movilidad? Cerrar esta avenida de la parte inferior, ¿sí? La del redondel, ujú, cerrar todas las calles que aquí ya no se notan, donde dice Florencia Astudillo, a la parte en la esquina superior izquierda de la imagen, se cierra todo eso y el vehículo ya no puede transitar. Puede transitar a veces por esta Florencia Astudillo desde la parte inferior izquierda, pero solo de salida, o sea, hacia la Solano, pero no permite conectarse. Claro, es grande, ya hace falta espacio para la gente, ujú, hace falta espacio para la gente y asimismo nosotros nos planteábamos, o sea, si el carro sale, pero ¿a dónde se va? Porque aquí hay predios y hay bastante ujú, interacción entre comercio que es necesaria para la ciudad. O sea, hay empresas que están ahí, hay ujú, negocios importantes que están ahí. Entonces, claro, eso sucede. Y claro, ¿qué pretendíamos hacer nosotros? O sea, realmente no dejar que el vehículo eh, sea limitado en los eventos, sino más bien que bordee toda esta zona, que pueda circular libremente, claro, por unos carriles más reducidos. Obviamente, pues, digamos, si el proyecto llegase a las ligas políticas, esto tiene que ser realmente bastante planificado en cuestiones ya urbanas, en las que ya ahonde el tema de movilidad. O sea, no es que el proyecto es en sí aquí la solución completa, sino, sin embargo, el hecho de mantener el estadio en su posición actual pues tiene ciertas limitaciones que deben ser analizadas. Y una de esas fue la movilidad. Nosotros la analizamos y claro, eh, le dábamos recorrido desde esta área de la zona del redondel en la avenida Fray Vicente Solano y hacia una de las calles, digamos, tres calles que ujú. pueden ser conectadas, ¿no? Entonces, bueno, ese fue nuestro planteamiento y con esa vía deprimida realmente estábamos sirviéndole al Parque de la Madre, que el Parque de la Madre cabe destacar que tiene ya un parqueadero y es un parqueadero tarifado, público, pero tiene bastantes plazas. En ese parque
se han presentado bandas, artistas de otros países en la plaza del parque. Se alquila y debajo está el parqueadero. Entonces, hay una importante conexión que generar en este equipamiento con el Parque de la Madre y con la ciudad. O sea, la Avenida Solano necesita una conexión directa porque a continuación de ese redondel que se ve ahí, continúa una vía importante que se llama Remigio Crespo, que es otra avenida muy importante de Cuenca. Sí. Como Diego mencionó aquí, em, ya que el Parque de la Madre es un equipamiento, es un parque muy imponente e importante para la ciudad, es por eso que nosotros realmente decidíamos que, ya que tenía el parqueadero, podría tenerse un acceso inmediato desde las personas, los usuarios que quieran llegar al equipamiento en vehículo, tener un acceso directo subiendo porque tiene del parqueadero, pues subir tranquilamente al parque por unos elevadores o gradas y así darle como que este acceso imponente hacia el proyecto y al mismo tiempo generar este recorrido deportivo, ya que el Parque de la Madre tiene esta pista de atletismo. Y como dijo Diego, nuestra prioridad era no eliminar el vehículo porque sabemos que la movilidad en la ciudad es importante, pero sí disminuir su prioridad, darle prioridad o sea, a los ciudadanos, a las personas que son en general la actividad de la gente en la calle es lo que le da la vida a la ciudad. Entonces, más o menos ayudar, promover a los comercios ya existentes en todo el alrededor y ayudar a que también los comercios que nosotros estamos planteando en planta baja eh, sean, sean todo el tiempo, tengan éxito al ser recurridos, ya que tienen estas plazas y se les da todo el espacio público alrededor y facilidades al peatón para que tenga proximidad y acceso fácil hacia estos comercios. Y también habíamos analizado nosotros que nosotros como tal no planteamos un parqueadero público en el estadio porque nuestro estadio como tal, al hacer el análisis de toda la zona, nos dimos cuenta, como ya dijimos, el parqueadero del Parque de la Madre, pero también hay una infinidad de parqueaderos alrededor. En todas las cuadras inmediatas hay un montón de parqueaderos, así que parqueaderos para nosotros no le hace falta a esta zona. Y al generar un parqueadero solo generaríamos más gasto y más espacios muertos. Entonces, ya que también el estadio, como está en el centro Sí. está en una zona en el corazón de la ciudad, está conectado, tiene varias líneas de buses que circulan por ahí, entonces permite Eso la es muy, accesibilidad. sí, eso es muy importante lo que acaba de decir Ana. Eh, Cuenca en estos últimos tiempos ha incorporado un sistema tarifado mediante la tecnología de los teléfonos con una aplicación. Entonces ahí están todos los parqueaderos mapeados y si es que están disponibles para el uso, porque, bueno, ya el que se pasó del tiempo y que no está pagando, claro, es multado, ¿no? Pero en realidad te permite visualizar. O sea, como decía, creo que las ciudades tienen, bueno, van evolucionando también con la tecnología, ¿no? Entonces, creo que, bueno, nuestra labor como arquitectos está en saber comprender esos cambios que existe en la humanidad, en todo el mundo, porque ya, o sea, fronteras solo por pasaportes, pero el, en realidad eh, el mundo está evolucionando y está cambiando gracias a, a que se han roto esas fronteras y que más bien ahora somos más universales. Y este espacio del estadio eh, es un espacio servido por universalidad de sistemas de movilidad, bicicletas, monopatines, bueno, motocicleta lo habitual, el transporte público mm, y bueno, aquí en el entorno inmediato del estadio no estaba siendo servido para el peatón en realidad. Entonces, nosotros eso queríamos atacar, contra eso queríamos pelear como arquitectos en formación, ¿no? Y creo que eso es lo que nosotros intentábamos.
siempre lograr, o sea, cómo conectar, cómo hacer que estas zonas se vuelvan nuevamente para el peatón, que ya no sean solamente para el vehículo, sino que se revierta la importancia. E incluso, es decir, creo que tuvimos alguna conversación incluso en el uso del material, por ejemplo, si ocupar un vidrio que soporte el ataque de un meteorito. Sí, pero ¿y qué pasa cuando los aficionados del equipo rival ven llegar al bus del otro equipo, ¿no? O sea, tampoco podemos irnos contra eso. Entonces nosotros todo eso tocábamos, o sea, tocamos muchos temas del proyecto, pero siempre que estuvimos ahondando diversos temas, estaba en cómo hacer accesos discretos, cómo conectar nuevamente con la ciudad, cómo ampliar el uso de los servicios que propone actualmente el proyecto, o sea, más que nada la edificación actual, pero no nos centrábamos solo en una ruta, o sea, no, esto tampoco fue, esto fue luego de varias conversaciones, varios encuentros de ideas, que chocaban una contra otra, pero bueno, eso es lo que intentábamos nosotros realmente generar, una conexión con la ciudad, para que el equipamiento mantenga su posición. Como decía, había también otras, digamos, personalmente, siento que el proyecto podía tal vez emplazarse no en este espacio, sino en otro espacio. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la pasión que despierta el fútbol? ¿Y qué pasa con la pasión que para los cuencanos es el Deportivo Cuenca y lo que representa el estadio actual? El estadio puede estar feo, pero es el estadio de la ciudad y es el estadio de los cuencanos y del equipo. Entonces, es como sacarlo, o sea, es como estirpar una extremidad y después la gente no se va a sentir igual. Ujú. Sabes que esta imagen representa bastante bien lo que acaban de comentar, ¿no? Con la anterior y el antes y el después. Se evidencia bastantísimo todo lo que le quitan al auto, ¿no? Y que realmente se nota que hay espacio público. Lo que les quería preguntar en relación a lo que nos comentaron que hay miradores, que hay comercio. O sea, solo para aclarar, es decir, si yo quiero, podría entrar por toda esta parte del comercio, darme una vuelta, sin necesidad de que haya Existe un evento, exacto. Y exacto, pueda salir tranquilamente, ¿verdad? Esa también es la idea. exacto. Ujú, Ajá. perfecto. El proyecto como tal está, está planteado de tal manera que haya justamente esta diferencia de usos, pero Ujú, que también se ha controlado el acceso hacia estos usos alternos para de uso diario, ujú, al uso de eventos o directamente a lo que es ya la cancha o a las tribunas. Entonces tenemos como que el proyecto como tal está planteado de tal manera de que cuando haya un evento se cierra, digamos, todo el proyecto y se puede hacer igual usos de las oficinas y todos los usos alternos que tiene, pero también cuando no está habiendo un evento, se puede hacer uso de todo sin tener que acceder a la cancha. Entonces, de esa manera, nosotros garantizábamos que sea utilizado a diario y que no solo se utilice de vez en cuando para que a la final el proyecto llegue a su decadencia y pase lo que está pasando ahorita, que por falta de economía, sí, de economía no se puede mantener. Hay una falta de mantenimiento en el equipamiento como tal. Ujú. claro, ¿no? Como bien Y dices, de hecho, esos comercios podrían ayudar a que él sea autosustentable, ¿no es cierto? En cuestión económica. Entonces, de alguna manera, pues ya generas ingresos y podrías utilizar en el mantenimiento del propio equipamiento. Y es a donde se están moviendo los estadios. Viendo su proyecto, me acordaba de lo que está haciendo igual este estadio que mismo se inaugura, que es el del Real Madrid, que de lo que cuentan hasta no sé si han escuchado, que el césped se va a esconder debajo y vas a poder pisar cuando hay un concierto otro suelo. Entonces puedes tener por ejemplo, viernes
un concierto completamente lleno y el sábado un partido de fútbol a las 9 de la mañana porque el césped se esconde debajo, sale y puede tranquilamente estar de nuevo colocado. ¿Sabes? Me parece que es un acierto su propuesta porque al final creo que muchos se están moviendo en este sentido, ¿no? Que son equipamientos que pueden ser ocupados 24/7 no necesariamente para un partido de Y fútbol. sabes que, bueno, Ana, creo que, no sé, también Ana se acuerda, de ley te acuerdas tú, eh, nosotros acabamos de indicar tres, tres influencias de proyecto que para nosotros, bueno, tienen mucho peso, ¿no es cierto? Pero también habían otros estadios en el mundo que tienen diversos usos. Y bueno, existe un estadio en Francia, si no me equivoco, era Lyon. Era un estadio bastante interesante. Claro, Francia, otra economía, otra tecnología y otra capacidad como sociedad de generar otro tipo de proyectos. Este estadio que menciono, si era una pista de motocross, era una pista de motocross. Después podía ser una pista de hockey, eh, o en otro evento podría ser para un concierto, y en la otra es una sala de cine. O sea, es decir, Ujú, y es un estadio de fútbol también. O ujú, sea, es decir, la tecnología de esas sociedades y esas economías, todo eso reproducen que sean una organización completa y puedan realmente ejecutar proyectos de esa magnitud. ujú. Y claro, y nosotros estábamos en eso, o sea, justamente cómo hacemos con las limitaciones de, claro, nosotros somos países que estamos en vías de desarrollo, pero ¿cómo hacemos también arquitectónicamente que eso sí suceda? Ujú, Nuestro proyecto como tal, esta parte no mostramos aquí porque ya es un poco más constructiva y tocó un poco más a fondo y eso lo pueden cualquiera visualizar dentro de nuestra tesis que está en línea. Pero nosotros sí proponíamos, si bien es cierto, las economías del país y de la ciudad como tal no daban para cubrir la cancha y todo eso, pero nosotros sí proponíamos el uso de esta nueva tecnología que hay de un césped que es netamente mezclado y creado para que sea césped natural en un porcentaje, con plástico en otro porcentaje, y ujú, así mantiene la memoria. Entonces, entonces, digamos, tienen menor daños después de un partido de fútbol o después de un concierto, y se puede garantizar que esté bien para cualquier evento que vaya a pasar. Y al mismo tiempo, bueno, nuestro proyecto como tal también proponía que se haga la recolección de aguas lluvias para el uso de inodoros y como tal intentar mantener la sustentabilidad a lo máximo. Saben que escuchando lo que nos han explicado y estos detalles que acabas de comentar, Ana María, pues creo que vale la pena preguntarles qué dificultades nomás tuvieron en el momento de enfrentarse al diseño del estadio, porque es un proyecto full grande, full grande. Sabes que hubieron varias dificultades, o sea, queríamos hacer un montón de cosas que veíamos como referencia, pero a la final nos dimos cuenta que lo que funcionaba era entender el contexto en donde estaba ubicado. O sea, entender a la ciudad, entender la sociedad de la ciudad, eh, y un poco entender las necesidades de la ciudad como tal, pero pasamos por un camino larguísimo, hicimos 10.000 propuestas. Con Diego ya había veces que era así como, ya no podemos de esta idea, tenemos que votar, ya después de que habíamos desarrollado muchísimo de esa idea, teníamos que dejar de un lado y no casarnos con una propuesta, porque la idea no era acabar el proyecto, la idea era solucionar este equipamiento, darle una solución a todo este proyecto y mejorarle de alguna manera y poder dotar en general a esta ciudad, que ojalá algún rato vean el proyecto y hagan caso, o al menos lo tengan como referencia, pero de un proyecto que intenta atacar por todos lados, como dijo Diego, desde la parte urbana, desde la parte constructiva, desde sus conexiones, desde su calidad arquitectónica, todo. Ujú, Me gusta, mira, me gusta lo que dice Ana, porque lo que acabo de decir es
es muy cierto. Em, luego de el grado, luego de la universidad, claro, tú sales y empiezas a vivir ya la, más allá de vivir la vida del arquitecto, sino ya eh, entender cómo se hacen las cosas afuera, cómo se hacen los proyectos afuera. Muchas de las veces lo que suele haber es que la gente no comprende realmente en dónde está y cómo no, nunca, si nosotros supiéramos hoy que, que los carros iban a ser eléctricos, capaz que el señor Rockefeller, eso era una conversación que tuve en la mañana, me acordé, capaz que el señor Rockefeller nunca hubiese metido en el negocio de los combustibles fósiles, ¿no es cierto? Entonces, claro, a veces atreverse y hacer las cosas, eh, a veces asusta un poco, y es un proyecto grande, pero yo creo que una, una de las reflexiones de este proyecto fue, a ver, siendo un proyecto tan grande que es muy complejo un estadio, o sea, un estadio lo hacen actualmente, estadios, como tú bien dijiste, el Real Madrid lo hacen consorcios, empresas de proyectos, ya sean arquitectos, ingenieros, con un cuerpo grandísimo de trabajo, de bastantes creativos, para lograr realmente algo que esté a la altura de la sociedad actual. Y nosotros en- empezamos a irnos hacia allá. Y ahí yo me empezaba también a limitar en mis sueños o utopías de lo que debía ser y lo que no. Y se hacía una cosa, no servía, se hacía otra cosa, no servía, se hacía otra. Y no nos terminaba de convencer, no solo a nosotros, a nuestro jurado, que estaba compuesto de tres tutores y el director. Teníamos dos tutores adicionales, nuestro director, que es Alejandro Vanegas, un arquitecto uruguayo radicado en Cuenca, él desde su juventud y creo que desde su infancia. eh, Teníamos eso, que realmente no terminábamos de comprender realmente lo que es arquitectónicamente un estadio para la gente y lo que para nosotros como proyecto debe ser resuelto. Y lo que decía Ana es verdad, o sea, es realmente sentarse y cuestionarse si hemos hecho las preguntas adecuadas, porque a veces damos soluciones. Me refiero a todos los profesionales o a las personas que realmente empezamos a hacer diversos proyectos o servicios para las personas, ¿no es cierto? Entonces, eh, están bien hechas las preguntas. eh, tal vez hay algo que está ahí y no lo hemos cuestionado. Y empezamos a cuestionar todas esas partes que para nosotros estaban ahí, era algo que trabajar, pero no tenían las suficientes preguntas en ese momento. Y claro, esto cambió y cambió y cambió y cambió, y el proyecto fue, no fue una línea continua, ¿cierto? No fue inicio y fin. O sea, esto fue inicio, aparente fin, regresar al inicio y luego más atrás y luego más atrás para empezar a hacer las preguntas y así desarrollar el proyecto. Ujú, Yo tal creo cual. que, como mencionó Diego, tenemos que también darles bastante reconocimiento a nuestro director, que supo guiarnos y supo tal vez hacernos ver el impacto que este proyecto puede tener en la Ujú, comunidad ujú. de esta zona e intentar y procurar que este impacto sea positivo y no negativo. Entonces, él sí, tanto nuestro director como nuestro tribunal nos guiaron lo mejor posible para que nosotros podamos llegar a este resultado como proyecto. Sí. Sí, sí, saben que justo les preguntaba qué dificultades tuvieron porque de hecho es un proyecto súper grande, ¿no? O sea, ya por sí diseñar un estadio y toda la parte del equipamiento que ustedes plantean y y las plazas exteriores y las conexiones con los parques, eh, se nota que hay mucho trabajo, ¿no? O sea, hacer un estadio, cuando yo vi el proyecto dije, wow, de ley tienen que participar, ojalá acepten, porque no, son equipamientos No, con mucho gusto. que no se hacen con facilidad.
sea, no es como, bueno, voy a hacer tesis en un estadio. Sabes que te van a meter en súper largo, ¿no? Y Claro. creo que es un acierto y les felicito porque toda la conexión que tienen con la parte urbana me parece súper interesante. De seguro se metieron en estos temas de qué tipos de comercios hay, qué escala debería haber. Y me parece un ejercicio bastante chévere, ya que es un equipamiento eh, que evidentemente es más deportivo, pero que tiene muchas cosas urbanas que se conectan con la ciudad, como nos han comentado, ¿no? Y de Y ahí, algo que les quería preguntar. ¿Sabes? Puedes poner los renders, me parecen súper chéveres, son súper vendedores. Es, me parecen muy, 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 muy vendedores. La verdad que es, aparte de todo lo que hemos conversado, también su proyecto resalta de esta parte de la gráfica, ¿no? Este y el último render y todos los renders. Igual que vimos de este visto de aérea, me parece muy, muy chévere. Y les quería preguntar en qué programa hicieron. están hechos en distintos programas. Toda una mezcla. No, o sea, creo que la mayoría de gráficos como renders como tal en Lumion, pero también hay algunos que produjimos en ArchiCAD y hay cosas como, hay una sección que es cortada y todo, que es producida en ArchiCAD. El proyecto como tal fue en su totalidad dibujado en ArchiCAD. Yo este rato podría abrirte el archivo y es demasiado chistoso cómo realmente corre el proyecto y a veces cuando uno está diseñando la casa, el No, programa a veces no corre, pero con este de tanta magnitud fuimos tan organizados. Creo que fue eso un éxito de haber trabajado juntos, que logramos organizarnos tan bien que el proyecto está increíblemente Depurado. exacto. Entonces, y como tú dijiste, es un proyecto bien grande, de gran magnitud, de gran escala, ujú. que a ratos era chistoso porque cuando empezamos, muchas de las personas nos decían, no, no hagan eso, cambien de tema. No es una buena idea. Y Mira, nosotros sí, más ganas de hacer el proyecto, más ganas de desarrollar. No, sí sí, puede. un buen amigo mío había ganado un premio en la Bienal de Cuenca de la Universidad Estatal. Claro que eso, bueno, no les gustó mucho y por eso creo que suspendieron esa Bienal Estatal, porque no les agradó que la UDA realmente les quite los primeros puestos. Todo era UDA, 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 pero era realmente por esa manera. Estábamos conversando con Alejandro, bueno, no solo él y yo, sino varias personas viviéndonos y así mismo, siempre como somos buenos cuencanos, tal vez con algo para el frío, ¿cierto? No te preocupes. Entonces, eh, estaban ahí las personas que ya estaban entrando a proyecto y estas personas decían, Alejandro, es que usted no entiende que plantear el proyecto de tesis es muy complejo. Y el Alejandro, sí, sí, es muy difícil. Alejandro decía, es muy difícil, pero siempre hay que hacer, hay algo que hay que hacer, ¿qué hay que hacer? Y siempre tenían esa, ese bicho en la cabeza de que realmente hay que entender la ciudad. O sea, recorrer las ciudades es enriquecedor para saber, ahí hay oportunidades donde hacer un proyecto. Siempre hay donde. No Ujú, solo cuando nos llamen, no ujú. solo cuando nos digan, necesito hacer mi vivienda, necesito hacer mi departamento, cuando consigamos unos clientes importantes y nos pidan hacer una infraestructura industrial o, o puede ser en este caso un tema de un estadio, es realmente recorrer la ciudad. Y en ese momento yo me había dado cuenta de lo que estaba diciendo él y realmente ahí recién entendí algo de mis primeras clases. Y yo le decía, o sea, suena algo jocoso porque quien planteó el proyecto de tesis, yo lo había abandonado como idea, lo había tenido antes, pero fue Ana en realidad. Entonces, pero antes yo había hablado con él en esa conversación porque se armó la mega fiesta y bomba para festejar a esta persona, varias personas que habían ganado estos importantes reconocimientos y le decía, pero, y un tema, pues sí, temas hay por montones, hay un tema que está ahí así y nadie lo toma y es ese estadio. Y Alejandro me dice, no, 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 es que eso, no, es que eso es complejo, eso es muy grande, eso no es para grado, eso no es para grado, eso es para otras ligas, son para las ligas
económicas, los que quieren pelear, los que realmente quieren sufrir. Y eso es para sufrir, y eso no lo puede hacer una persona. Y sí, no, aquí hay trabajo nuestro de bastante autoría nuestra. O sea, es realmente de bastante autoría nuestra, pero te digo, nosotros no solo teníamos a Alejandro, nosotros teníamos a todos nuestros profesores en todas las materias que fueron como raíces, que fueron como ramas, fueron esta fauna, fueron todas las fuentes que a nosotros nos dieron las armas y el conocimiento y todas las herramientas adecuadas como para poder enfrentarnos a esta magnitud de proyectos. Entonces es posible y eso yo me di poco contra, o sea, me di contra el suelo cuando yo creía que para todo, para mí, la profesión, la arquitectura, es una pasión a la que le guardo un profundo respeto y un agradecimiento bastante grande. La limitación de un software está en la persona, no está en el software. Ujú. Y claro, para nosotros, no sé si actualmente lo haga en nuestra escuela, pero ArchiCAD era uno de los softwares totalmente de uso de todos nosotros. Ujú. Otra cosa adicional, otra cosa que limita, por ejemplo, que puede ser el tipo de computadora, de tecnología que tengamos para hacer. Sí, en ciertos casos, sí, pero en realidad, como digo, está en Ujú. nosotros, en las herramientas, y creo que más allá de en qué programas se hicieron, creo que está en la persona, cómo usa las herramientas, porque esto puede estar hecho a mano totalmente, con una perspectiva y todo Ujú. montado en Photoshop o en Lumion o en ArchiCAD o en Cinema o puede estar hecho en Revit o como puede estar en SketchUp. Cada una te da ciertas limitaciones, es Ujú. verdad, pero como digo, saber usar de todas. De acuerdo contigo. La herramienta, pues al final tienes muchas herramientas y es como tú lo utilices, ¿no? No necesariamente, o sea, hasta qué punto tú llegas del software o de la mano, etcétera, para poder graficar el proyecto. Pero me parece muy, muy chévere su gráfica, y por eso les preguntaba dónde lo hicieron, etcétera, ¿no? Porque me parece bastante interesante estos renders que han mostrado al final y algunos de los gráficos que nos mostraron. No quiero dejar pasar un par de comentarios que los dejaron ahorita en Facebook. El uno es Hugo Ujú. Andrés, excelente proyecto, felicidades. Y Muchas gracias. Esteban Alejandro, buenas noches del proyecto. Chuta, es un comentario largo. Buenas noches, del proyecto tiene visión a futuro, tomando en cuenta que Cuenca es una ciudad bastante organizada y que el uso del auto no es tan masivo como en la ciudad de Quito. En el caso que la ciudad comenzara a crecer, obviamente, el proyecto está preparado para esa situación, ya que en el caso de que la ciudad tuviera esta sobreexpansión como pasa en Quito, el proyecto no pasaría a ser un problema. Saludos. Saben que, bueno, para responder, muchas gracias por su pregunta. Bueno, actualmente la alcaldía de la ciudad de Cuenca sí pretende realizar el proyecto y varias partidos políticos como tal han intentado, planteado o u ofrecido realizar la renovación del proyecto, pero como tal ninguno de los no se ha llegado a una conclusión o no se ha desarrollado ningún proyecto como tal Ujú. de este que sea tan definido. Creo que la última alcaldía sí desarrolló un proyecto que tiene bastantes referencias similares a las nuestras. Entonces, si es que se hizo, si es que esperamos que se tomen bastante en cuenta y puedan ver más a fondo si es que ya realmente se vaya a desarrollar este proyecto. Muchas de las cosas que nosotros eh, planteamos que creemos que es importante, no solo a nivel económico para la ciudad, sino, como les habíamos mencionado, un poco con el impacto de todo lo que es la comunidad y el contexto y todo el entorno inmediato al proyecto. Y sabes que la ciudad de Cuenca sí tiene un flujo vehicular, tal vez no tan grande como Quito, pero el vehículo es bien importante dentro de la ciudad. Eh, Sin embargo, se cree con distintos análisis que hemos hecho que sí sería viable
eh, plantearle tal y como está nuestro proyecto, pero sí se recomendaría hacer un análisis más profundo sobre los impactos de movilidad que puede tener. Pero bueno, de hecho, gracias por la respuesta, Ana María, y gracias a, se me fue el nombre, Esteban Alejandro por la pregunta. Eh, bueno, yo creo que de hecho lo analizaron, están proponiendo un par de soluciones acordes a la problemática, pero como dices, no sé, esto ya se llevaría a la realidad en el caso de que el municipio diga, ok, necesitamos hacer o rehabilitar el estadio, que yo creo que en algún punto va a pasar, ¿no? Como lo quieren hacer en Quito también. Evidentemente, los estudios deben ser mucho, mucho más profundos y uf, ahí sí implicaría es una mega obra, ¿no? Y para ir terminando, les quería preguntar algo que he preguntado a todos los chicos que han pasado por el evento. ¿Cuál es la materia que menos les gustó en la carrera? Ana María. Creo que la materia que menos me gustó fue paisajismo, ¿En porque serio? no Sí. creo que estaba muy bien vinculada. En general era un poco, Como que había un era, poco de no sé si te descoordinación de la pasa materia. Perdón, eso, había un poco de estaba, descoordinación de la materia como ah, tal con el resto de las otras materias, entonces se supone que siempre los proyectos tenían que ir de la mano, el proyecto final que se generaba te ujú. ayudaba en construcciones, te ayudaban a que puedas desarrollar toda la parte estructural, en, ibas a en los cálculos, exacto, de ujú, ahí en, ibas a la digamos, materia de proyecto planteamientos, arquitectónico y estabas ahí. te un poco te fijabas sobre como tal el uso y como la propuesta del proyecto en general en planta y arquitectónicamente en fachada. Y de ahí al paisajismo siempre había como esa falta de coordinación que no te, tal vez no había un análisis profundo, sino un poco más a gusto específico del profesor. Pero bueno, solo quería no dejar pasar una cosa de la pregunta anterior que mencionaste, era que ya le voy a dar a Diego el paso para que responda esa pregunta, pero era que como tal a nosotros sí nos gustaría que tomen como referencia si es que se plantea realmente hacer o sea, hacer un proyecto o revitalizar como tal el estadio, tal vez no en base a nuestro proyecto, pero como tal, nosotros sí nos gustaría que si toman como referencia nuestro proyecto, un poco vean a profundidad de por qué realizamos las cosas, porque todo tiene un porqué, nada fue puesto porque se ve bonito, porque sí, todo tiene una razón muy específica y, y creemos que todos estos análisis que hemos hecho pueden ayudar a generar proyectos increíbles y mucho mejores. O Ujú. sea, si es que hay todo un equipo gigante, se puede Claro. desarrollar maravillas. Sí, sí. Bueno, lo que dijo Ana sobre la pregunta de el anónimo era que en cuestiones de movilidad, Ujú. nosotros fue algo que en el proyecto nos cuestionamos día, tarde y noche. O sea, todos los aspectos del proyecto de grado, mm, creo que siempre estaba en la cabeza y la cabeza y uno siempre le da vueltas y le da vueltas y le da vueltas y le da vueltas. En cuestiones de movilidad, si es que se llegase a ejecutar una obra de esta magnitud, si no llegan a tomar en cuenta la movilidad tal cual como deben tomarla, sí que va a ser un problema, porque Cuenca ha crecido y va a crecer bastante el parque automotor de la ciudad para los próximos años. Ya creció, ahora se está volviendo un poco caótico. Yo paso fuera de Cuenca bastante y voy, la semana pasada estuve en Quito, eh, paso en Guayaquil, viajando por diversos lugares del país y Cuenca, cuando voy, cada vez crece más el vehículo, pero también hay una luz al final del túnel, que es la gente también demanda de un sistema de movilidad eficiente, digno, que sea costeable para poder desplazarse, que la gente necesita movilidad. Y así también hay otro tipo de movilidades alternativas que son estos scooters, hay bicicletas eléctricas también,
porque Cuenca también tiene que salvar el barranco. O sea, Cuenca es tres terrazas, o sea, la más baja, la intermedia y una más alta. La intermedia es el centro histórico, que no es muy grande, el Ujú. centro de Quito, por ejemplo. Y la zona baja es todo esto que vemos aquí, más algo que falta muy a la derecha y muy a la izquierda, que es casi plano. Cuenca es una maravilla para moverse, caminando. Todo está, digamos, bastante cerca, es una ciudad bonita, últimamente ha evolucionado bastante bien. No solo han sido las administraciones políticas, han sido la gente, los extranjeros, que hay bastante fenómeno de que es una ciudad linda y para los extranjeros es atractiva para vivir por sus costos, pero para los cuencanos a veces no. Y tiene que ser tomado muy en Ujú. sí, eso con todo. Pero como digo, o sea, este proyecto, creo que lo mencioné en algún punto, este proyecto a mí personalmente me deja unas líneas de conclusión. Es decir, es como algo crónico ya. Eh, Se mantiene el espacio, si se mantiene hay que revitalizarlo. Ese es el título, no es restaurarlo, porque no se está restaurando una edificación que tiene un valor constructivo, histórico y tal. Aquí hay un Frankenstein que adolece de muchos males. Ujú. Reubicar se podría. Hay diversos espacios para reubicar, sacarlo de la ciudad, ya no lo contemplo tanto, porque la gente, ¿qué hace? Si tú te fijas en esta imagen, Cuenca está ahí con el estadio ahí. Entonces, si tú lo sacas, la gente ya no va a ir caminando, ya no va a ir en su scooter, no va a ir, no, prácticamente la gente va caminando, ya sea que vive en una zona muy alejada o se arma el plan y se acerca al estadio por unas zonas periféricas en los alrededores y se va caminando. Y en los eventos, ya sea conciertos, lo que sea, evento de cualquier tipo, como digo, a veces van colegios, eh, el mismo fútbol, siempre en los contornos existe una interacción, pero eso no tiene que suceder solo en esos tiempos, porque hay que invertirle mucho dinero para Ujú. que se ejecute la obra y no debe estar muerto. Tiene que no limitar al carro, no limitar al peatón y tiene que usarse eh, tiene que ser multifuncional. Si no, Ujú. no tiene nada que hacer un redondel tan grande dentro de la ciudad, que no es necesario un redondel tan grande. Ujú. Ujú. Sí, es verdad, sabes que lo que has aclarado es muy importante, ¿no? O sea, y como decía igual, eh, como comentabas un momento, si algún momento se llegara a hacer este proyecto, evidentemente los estudios deben ser bastante amplios y extensos. Pero ustedes han dejado una buena base de qué investigaron, qué hicieron, como para que a partir de eso también, si hay alguien más que quiere investigar al respecto, podría tomarlo de punto de partida para investigar tal vez más a profundidad con un equipo más extenso y más grande. Y antes de irnos, Juan Pablo Ulloa les mando un saludo y les pregunta, excelente proyecto, ¿creen ustedes que haya un aspecto específico que les haya hecho ganadores de la Bienal? Yo creo que algo muy importante es que nosotros no lo vimos al proyecto solo como el proyecto, solo nos limitamos al proyecto, sino nos enfocamos en todo el impacto, como ya había mencionado, que tiene con su contexto, y no solo a nivel de contexto eh, de, de entorno inmediato, sino también a nivel de ciudad. Nos fuimos de macro a micro Ujú. y, e intentamos ir por todos, o sea, realmente intentamos que el proyecto solucione problemas que este momento existen, buscar soluciones y también buscar la forma de hacer que el proyecto se sustente solo y no llegue a pasar lo que pasa en todo el mundo. Muchos de los estadios que se hacen, ya sea por digamos, fi- eh, por los mundiales en todo el mundo, muchos de esos solo son construidos masivamente, pero son construidos, como había dicho Diego, a las afueras de la ciudad, en donde la gente ya no va y el proyecto como tal se usa rara vez, 4 o 5 veces al año, y nosotros en realidad por eso mismo lo dejamos en donde está,
porque nos dimos cuenta que una infraestructura de esta magnitud, que es tan caro y tan grande, debería ser de la ciudad, para todos sus habitantes. Entonces, realmente nos enfocamos en la ciudad, en su usuario, en el usuario como tal, más que en otros aspectos, solo concentrándonos en fútbol o solo concentrándonos en eventos públicos, sino intentamos mejorar el equipamiento como ya está en la zona que está y poder potenciar la zona, porque la zona ya tiene muchísimo potencial, pero el estadio podría brindarle muchísimos beneficios también. Diego, tal vez, no Pero sé si quieres agregar algo. sí, repíteme claramente la pregunta. Les preguntaban si creen que hay un aspecto específico que les hizo ganadores de la Bienal. Aspecto específico. Sí, yo creo que, a ver, lo específico es atreverse, pienso, ¿no? Pienso que es haberse atrevido a intervenir arquitectónica y urbanamente en un equipamiento que tiene un contexto bastante complejo, que tiene una ubicación bastante compleja y creo que el hecho de conectar la ciudad nuevamente a la ciudad, el estadio a la ciudad, hace que realmente ya como eh, proyecto en sí, hace que la gente pueda vivir ahora sí un estadio de verdad y el estadio conviva con la sociedad cuando no tiene que comportarse como fútbol, tiene que comportarse de otras maneras el proyecto de edificación que se pudiera plasmar, pero creo que fue eso en realidad, el comportamiento que tiene el proyecto planteado con la ciudad. Ese es el aspecto que yo creo que hace que Ujú. gane. Y perdón que no sea, o sea, que sea una aclaración muy general, pero es que para mí en sí es eso, o sea, no es que es solo el carro, no es que es solo el peatón, no es que es solo el proyecto arquitectónico como tal, Ujú. está compuesto de tres partes, la urbana, la arquitectónica y la tectónica, que digamos viene a ser la parte constructiva. De ahí hay una parte crítica, teórica, fundamentos, y, pero creo que es eso en realidad. O sea, Ujú. creo que ahí es donde congregan técnica, la tectónica y, Ujú. lo urbanismo. Es ahí donde congrega. Son diversos mundos y facetas, por eso es que es un proyecto complejo en realidad de intervenir. Y gracias a Juan por el halago, nos esforzamos mucho, la verdad, por Sí, este proyecto. sí, sí, la verdad que se nota, hay mucho trabajo. Ana María, Diego, simplemente como último comentario mío, y no tratando de responder la pregunta que les han hecho, pero dando mi visión externa de lo que veo del proyecto, pues primero evidentemente la escala, ¿no? Hacer un estadio es bastante, es un tema bastante amplio. Más aún si lo combinas con un estadio que tenga una funcionalidad de equipamiento, que esté abierto y que tenga diversos usos para la comunidad, me parece que se integra o este problema que ven ustedes en el estadio que no se integra a la trama o que de alguna manera excluye, pues es evidente, se ve en los renders, en los esquemas, en los planos que tratan de unirse a la ciudad y los renders, como decía Ana, recuerdo, también muestran esta permeabilidad de no ser un equipamiento y se nota el contraste de las fotos que mostraron al principio, de algo muy sólido, de algo que casi no hay vereda, a la propuesta que da espacio público y permeabilidad hacia el estadio, pues creo que tiene bastantes puntos de acierto, ¿no? Y como les comentaba, es un proyecto bastante extenso, bien logrado y les felicito. Diego, Ana María, felicitaciones por el proyecto no, nada más, o sea, y felicitaciones también por el premio, ¿no? Saben que es muy chévere, que hay muchas tesis que se quedan en papel, o casi todas, y me parece que es interesante que se premien en la Bienal en trabajos de fin de carrera y trabajos de último año, para mostrar lo que se hace y que, aunque sea hay un reconocimiento detrás de todo ese trabajo que hay, ¿no? Y la idea también de este espacio, pues, es que se queden para la posteridad, que sirvan como medio de consulta y también dar ese aporte de, ok, estos proyectos
no solo como decía Diego, por el trabajo o por el render, sino también por toda la parte de experiencia, de ideas, de proceso, de lo que les llevó a hacer, etcétera, terminan siendo un aporte para alguien más. Diego, Ana María, de mi parte, muy agradecidísimo porque hayan participado. Gracias por su tiempo. Y bueno, nada más. Yo encantado de haber escuchado este proyecto. Gracias a la gente que se conectó, que interactuó, que mandó sus preguntas. Este jueves tenemos ya el último evento que sería donde estamos todos los 10 invitados que participaron, o sea, los de los 10 proyectos, y vamos pues a hacer una mesa redonda de conversar de diversos temas finales y pues cerrar el evento, ¿no? Y nada más, Diego, Ana María, no sé si nos quieren comentar algo ya para ir cerrando el conversatorio. Muchas gracias. Nada, que muchas gracias. Exacto, agradecerte Luis por la invitación y bueno, a todas las personas que se conectaron, gracias por tomarse el tiempo para poder ver y entender nuestro proyecto que realmente lo hicimos con muchísima pasión y pensando muchísimo eh, en la ciudad de Cuenca para poder desarrollar este proyecto, para que sea dado en esta ciudad específicamente y que tomen y que para futuros proyectos que se puedan hacer pueda servir, ojalá en algún punto pueda servir como un punto de partida y no realmente tengan que regresar, sino le tomen en cuenta todo el proyecto como tal. Sí, eso. Agradecerles a ti, Luis, y bueno, a toda tu audiencia que, que nos han podido escuchar. Espero que esto les sirva de mucho, de que a las nuevas generaciones de colegas que vamos a tener, que les genere también una pasión, así como el fútbol despierta pasiones en sus aficionados, que asimismo la profesión como un oficio y como dogma a la final termine despertando pasiones para solucionarle la vida en cierta medida a la gente. Eso, y pues nada, gracias a ti y todas las personas que pues se han conectado para podernos escuchar un poco de lo que hemos conversado. Muchas gracias. Gracias, Ana María, gracias, Diego. Y bueno, estarán pendientes de su video en YouTube. Hay veces que les dejan ahí un montón de preguntas. Después, cuando pasa el tiempo, la gente ve y deja comentarios por ahí. Yo también estar pendiente cuando deja el comentario que requiera de una respuesta suya, pues ahí les paso el link para que lo puedan hacer. Gracias, Ana María, gracias, Diego, gracias a la gente que se conectó. Y nada, encantadísimo de haber escuchado el proyecto. Cuídense. Chao, chao. Gracias. Gracias a Gracias, todos. hasta Chao. luego. Nos vemos.